gusta que la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil elija a la Biblioteca Regional para realizar estas jornadas. Que por otro lado tiene un tema que este año que es muy atractivo, que es el de leer para divertirse, que es lo que nos encanta hacer a todos con la lectura. Y bueno, sin más, simplemente presento la mesa. Intervendrán Jaime García Padrino, presidente de la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil. Luego Begoña Cerro, subdirectora general del Libro y Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura. Y finalmente interviene Elena Hernando Gonzalo, directora general de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. Bueno, bienvenidos otra vez. Hasta luego. Buenas tardes. Es para mí un auténtico honor y una satisfacción poder asistir a la inauguración de esta cuarta jornada de animación a la lectura. Y debo de empezar, es una obligación, pero además una obligación muy grata, con los agradecimientos. El primer agradecimiento debe ser para doña Eulalia Iglesias Mata, directora de esta biblioteca regional que nos acoge como anfitriona. En segundo lugar, a la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, representada en este acto por doña Begoña Cerro Prada, su directora general del Libro y Fomento de la Lectura, y a la Dirección General del Patrimonio Cultural, representada en este acto por doña Elena Hernando Gonzalo. No quiero olvidar en este capítulo de agradecimientos a don Pedro Valverde Ogallar, jefe del área del libro y la lectura, por todas las conversaciones y intercambio de opiniones que hemos tenido para hacer posible este acto. Quiero dejar así constancia, por tanto, de que sin su apoyo institucional y personal no hubiese sido posible la celebración de estas jornadas, inauguradas en el año 2018 con la dedicada a leer en familia, continuada en 2019 con el tema de leer en las aulas, pero con el parón obligado, antes hacía referencia a ello doña Eulalia, en el año 2020 por la difícil situación derivada de la pandemia que ha afectado a todas las actividades, desde las económicas a las sociales y culturales. Afortunadamente, hemos podido recuperar esa tradición en el presente año, cuando el pasado 13 de enero celebramos de forma telemática la tercera jornada dedicada a leer en bibliotecas y con la que ahora inauguramos, que es la correspondiente en propiedad al año 2021. Es un ritmo que nos lleva ya a estar programando una quinta jornada dedicada a la lectura en ambientes diversos y que estimamos poder celebrar en el primer semestre del próximo año. Por otra parte, al finalizar la jornada anterior, la tercera, dedicada, como ya he dicho, a la lectura en bibliotecas, nos planteamos en el Comité Ejecutivo la posibilidad de editar todas las intervenciones registradas en su desarrollo y recuperar además una línea de publicación que esta asociación ha desarrollado desde sus primeros pasos hace ya 40 años. Intención que me permite recordar el adagio latino de verba volant scripta manem, cita tomada del discurso de Cayo Tito al Senado romano, según nos informa la Wikipedia. Y asegurar así, de esta forma, con la permanencia del escrito del volumen impreso, una mayor difusión de aquellas intervenciones justificada por el interés de los temas tratados. Comenté esta posibilidad con Pedro Valverde, jefe del área del libro y de la lectura de la Comunidad de Madrid, como ya he dicho antes, y respaldó esta iniciativa editora con la petición de 50 ejemplares para difundir entre las bibliotecas de esta comunidad. Iniciamos así un proceso de edición bastante complejo para los limitados medios de nuestra asociación y para los no menos limitados recursos humanos del Comité Ejecutivo. Pero, a pesar de todo, nos implicamos en esta tarea Noemí Mata, secretaria del comité, y yo mismo, con tanta voluntad como falta de experiencia editorial. Por ello, me hago responsable de cualquier error u omisión, siempre involuntarios, que podamos haber cometido en este proceso, casi a contrarreloj, que ha hecho posible que hoy presentemos este volumen de modesta presentación, pero ricos contenidos.
Al mismo tiempo, anuncio y me comprometo a que las aportaciones generadas en el desarrollo de esta cuarta jornada sean también recogidas en un nuevo volumen, que cuidaremos con todo cariño y donde trataremos de reflejar adecuadamente, como creo que hemos hecho en esta ocasión, el apoyo institucional que nos permite seguir adelante con esta trayectoria de nuestra asociación. De nuevo, muchas gracias a todos y especialmente a los que hacen posible, como he dicho antes, que llevemos adelante estas iniciativas. Tiene la palabra ahora doña Begoña Cerro, como representante de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura. Buenas tardes. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Elena. Yo lo primero que voy a hacer es saludar a todos ustedes de parte de la Directora General del Libro y Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura y Deporte, María José Gálvez, que se encuentra en estos momentos fuera de España y por este motivo la represento yo hoy en esta mesa. También quiero comenzar mi intervención felicitando a la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil por la celebración de esta jornada, Leer para Disfrutar, que ya es, como ha dicho su presidente, la cuarta etapa, digamos, de un proceso en el que se está llevando a cabo una reflexión muy importante y muy a fondo sobre el proceso de leer, sobre qué ámbitos propicia la lectura y sobre también la formación de mediadores y de profesionales de la lectura. Por eso para nosotros es una satisfacción estar hoy aquí y apoyar no solo la inauguración, sino también la celebración de las jornadas, de esta, de las anteriores y en general de muchas actividades que hace la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, porque queremos acompañarles en este proceso en el que nosotros también estamos involucrados, ¿no? Conscientes de la importancia que representa la lectura para nuestra sociedad, para nuestros jóvenes y, en concreto, pues en estas etapas tempranas en las que el despertar a la curiosidad y a la lectura es siempre tan importante. Me gusta mucho el tema de este año, lo de leer para divertirse, leer para disfrutar. Yo creo que probablemente es el mejor motivo para acercarse a la lectura, ¿no? Por lo menos en un inicio, y ojalá eso no se perdiera a lo largo de los años. Yo creo que el gran reto es no solo divertir a los niños con la lectura, sino luego mantener esos lectores, ¿no? que caen en picado en la edad adolescente, como sabemos, y esa es verdaderamente la dificultad a la que todos los que trabajamos por la lectura nos enfrentamos. En fin, en cualquier caso, pues simplemente desear muchísimo éxito al trabajo de todos ustedes a lo largo de la tarde, pues reiterar nuestro compromiso con el tema, también con con el apoyo a la asociación y a las actividades que desarrollan, y ponernos a disposición de todos en la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura para lo que quieran necesitar. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra doña Elena Hernando. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes y sobre todo a la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil y a su presidente, a Jaime, que nos invita, nos convoca todos los años y nos hace partícipes de estas jornadas tan interesantes, tan importantes para reflexionar sobre el papel del libro infantil y juvenil. Y, por supuesto, también gracias al Ministerio de Cultura y a su Dirección General del Libro por estar siempre presente también en todos los actos y apoyándonos siempre que hace falta. Bueno, el libro infantil y juvenil, pues ya sabemos que goza actualmente de una grandísima consideración y prestigio en España. Ha ido creciendo como se merece, aunque todavía falta mucha visibilización, pero es verdad que es un sector que ha crecido mucho, tanto a nivel de producción editorial y de facturación como a nivel de hábitos lectores, ¿no? Ambos extremos muy importantes en lo que es la industria del libro. Voy a dar algunos datos a este respecto. A nivel de producción editorial, según los últimos datos recabados recientemente, en 2020 se publicaron en la Comunidad de Madrid en general 21.859 títulos, lo que sitúa a la región en la primera comunidad en número de títulos publicados. Si nos vamos a la literatura infantil y juvenil en concreto, se publicaron más de 10.000 títulos, 10.052 títulos. Y a nivel nacional, los libros infantiles y juveniles que se han publicado en Madrid suponen el 20,7% de toda la producción de este subsector en España. Si nos vamos a los datos de facturación, en 2020 el libro infantil y juvenil ha facturado un total de 367 millones, que suponen el 15% sobre el total de facturación nacional. Es la materia que más ha crecido con respecto a 2019.
En cuanto a hábitos de lectura, que iba a decir que podría ser más importante para nosotros desde el ámbito de cultura, pero no tenemos que descuidar, por supuesto, el ámbito de la industria editorial, como he señalado. Bueno, pues en cuanto a hábitos de lectura, podemos señalar algunos datos que seguramente han leído en algún momento, porque esos datos son de principios de año, así los anteriores eran de hace escasamente un mes. Bueno, los madrileños, el 89,4% de los menores en Madrid entre 10 y 13 años lee libros por ocio en su tiempo libre, lo cual es un dato importantísimo y que nos tiene que hacer sentir muy orgullosos. Ha leído una media de 7,5 libros en el último año. Además, un 30% de estos menores leen webs, blogs y foros, seguidos de los cómics, que los leen un 25,5%. El 47,7% de los menores leen en soporte digital, cualquier tipo de lectura, pero el libro en papel se mantiene como el principal soporte de lectura, lo cual también es relevante. Las niñas leen más libros, el 96%, y tienden a leer más en formato digital, el 52%, tanto libros en formato digital como webs, blogs y foros. En cuanto a los hábitos de acceso a los libros, la mayoría de los menores, un 41,5%, habían comprado el último libro que habían leído, una cosa que realmente es importante, y como segunda opción se lo regalaron, un 33,34%, que también es importante que se sigan regalando libros entre los niños y que se considere un elemento que va a gustar en un cumpleaños, ¿no? Yo creo que es algo importante el cultivar el libro como un regalo, como un homenaje, como eso, el libro, leer para divertirse, que es lo que a estas edades yo creo que es lo que hay que inculcar y será el fruto de lo que luego sea un adulto interesado por la lectura en todos los planos. El 95% de los menores declara que en sus centros hay biblioteca, también es un aspecto fundamental en las bibliotecas públicas, en este espacio en el que estamos, la biblioteca regional, y que depende de la Subdirección General del Libro, de la cual también dependen muchas de las bibliotecas de la Comunidad de Madrid. Pues creo que es algo fundamental saber que los niños sienten cercanas sus bibliotecas, tanto municipales como autonómicas. Un 62,6% de los menores de 25 años lee en otra lengua, principalmente en inglés, y luego seguido del francés y el alemán. Los alumnos de ESO y bachillerato son los principales sectores en idioma diferente al castellano, como es natural, con un 69,6%, que es muy elevado, ¿no? Bueno, el problema que nos encontramos, como todos sabemos en este foro, es que a partir de los 15 años los adolescentes se alejan de la lectura, del universo lector, y es importante no situar la enseñanza de la lectura y la comprensión de los textos solo en la edad de la infancia, en los primeros años de primaria, sino que tenemos que extender nuestros esfuerzos, nuestras ayudas y nuestro refuerzo de la lectura en todas las etapas de la juventud también. Y para ello los niños no tienen que recorrer solo este camino, tenemos que hacer que en las casas, que en los colegios, por supuesto, y que en las bibliotecas se mantenga este fomento constante y este incentivo a la lectura. Ya por último, para acabar, en cuanto a las actuaciones que hacemos desde la Comunidad de Madrid en relación con el libro infantil, llevamos una completísima programación de casi 5.000 actividades anuales en las bibliotecas públicas, por donde pasan más de 90.000 madrileños de todas las edades, de los cuales 48.000 son niños. Es un contenedor fundamental por donde pasan tantos niños que pueden llevarse una huella indeleble y que les haga cambiar su vida una vez que se acercan con ilusión y con entretenimiento a la lectura. Entre los programas que dedicamos específicamente a los niños podemos destacar Descubre tu biblioteca para niños de infantil y de primaria. Luego tenemos una actividad nueva este año importante que se ha celebrado durante la Feria del Libro, que es el Mercado de la Edición, en el que se ha fomentado un encuentro para compra y venta de derechos de edición entre editores nacionales e internacionales especializados en literatura infantil y juvenil, que realmente ha funcionado muy bien y ha tenido lugar con 13 editores internacionales y otros tantos editores españoles. También se organizan las jornadas organizadas por el Consejo del Libro Infantil y por la Asociación de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, en las que estamos presentes. Se celebra el Festival de Literatura y Arte Infantil y Juvenil, el FLIC, o la muestra del libro infantil y juvenil, que permite hacer un recorrido por muchos de los municipios de la Comunidad de Madrid con una selección de los mejores libros que se han publicado en el presente año. También, por supuesto, tenemos clubs virtuales de lectura y clubs presenciales de lectura, que es algo que las bibliotecas públicas
públicas trabajan de una manera excelente, que en la pandemia se ha demostrado su éxito con los clubs virtuales, que no era una apuesta fácil, pero ha funcionado muy bien. Y yo, por mi parte, simplemente agradecer a todo este colectivo que hace posible. Seguro que muchos de los que están aquí escuchando seguro que son parte de este colectivo, que hacen realidad estos datos, que son fáciles de leer, pero muy difíciles de conseguir. Por tanto, mi agradecimiento en nombre de la Comunidad de Madrid y de las administraciones públicas que tenemos como objetivo conseguir este fin, y sin cada una de las personas que están en su biblioteca, en su centro escolar, en su casa o en su librería o en su editorial o en las asociaciones, pues no sería posible. Así que desear que la jornada vaya tan bien como la de años anteriores y disponerme también a disfrutar con todos de lo que va a suceder esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ahora me corresponde proceder a un acto que para mí es también muy grato, que es presentar a nuestro conferenciante para esta sesión inaugural. Esta presentación de don José María Merino para mí tiene una doble dificultad, bueno, doble, por lo que ahora les voy a contar, hasta hace unos minutos. Esa doble dificultad era, primero, el tiempo que tengo para hacer esa presentación, una presentación que sea completa, pero breve, para no excederme en el tiempo, porque tenemos un horario, pues evidentemente, muy cargado. Y la segunda gran dificultad es precisamente esa, ¿no? Reflejar una obra tan completa y tan compleja como la de José María Merino en unos minutos. Pero hay una tercera dificultad que les voy a confesar con toda la confianza del mundo. Es que a la hora de venir para acá, no sé dónde he metido ese guioncito que solemos prepararnos sobre lo que vamos a decir. No sé quién lo dijo, que las mejores improvisaciones son las que ibas a preparar desde hace mucho tiempo. Bueno, pues ahora sí que voy a tener que improvisar sobre la marcha, pero de una forma muy grata, porque además hemos tenido, pues yo diría que una enorme suerte, el Comité Ejecutivo de los Amigos del Libro, en pensar en don José María Merino para esta inauguración, porque hace justamente una semana le concedieron el Premio Nacional de las Letras Españolas. Por lo tanto, contar con esta inauguración con un amigo que es académico de la Real Academia Española de la Lengua, que acaba de merecer el Premio Nacional de las Letras y que además es una estupenda persona, pues, ¿qué más podemos pedir? Pero claro, es muy difícil, como decía antes, reflejar en esa personalidad, la personalidad de José María en una presentación como esta. De todas formas, en todas las notas que podamos encontrar sobre José María en los diversos medios, hablan siempre de su grado de amistad. Amistad que desde el punto de vista literario le hizo integrarse en lo que se ha llamado el Grupo de León, integrado por él mismo, por José María, por Luis Mateo Díez y por Juan Pedro Aparicio. Y luego, pues esa amistad que cualquiera de los que hemos tenido con él podemos certificar. En las razones del jurado para concederle el Premio Nacional de las Letras han invocado su aportación extraordinaria al mundo de la literatura fantástica, pero especialmente en la narrativa, y comenta, dice la nota, narrativa corta, cuentos breves, etc. Pero también quiero destacar que José María Merino es un extraordinario poeta. Su primer libro publicado en 1973 fue un volumen de poemas que por ese olvido que les he confesado con toda la humildad no les puedo dar ahora el título, y que en el año 2006 pues hizo una obra de recopilatoria de toda su producción poética. Pero en el campo de la literatura infantil, que es el que a nosotros más nos interesa, pues ¿qué les voy a decir? Es decir, en el año 2004-2005 prologó uno de los volúmenes, de los 4 volúmenes que la editorial Anaya ha dedicado a la recopilación completa de los cuentos de Andersen. Y José María Merino prologó precisamente el volumen de La pequeña cerillera y otros cuentos. Ha sido también el presidente de honor de la Feria de León, de la Feria Leer León, en el año 2006, me parece que es la fecha. Y luego tiene una obra en este campo que más nos interesa a los que estamos aquí, por lo menos a quien les habla, que se inicia en el año, creo que es en el año 1986, con El oro de los sueños, un relato magnífico con un personaje extraordinario que es hijo de un español
y de una indígena en aquello que se conoció como Nueva España, y que es un tema que, desafortunadamente, en mi opinión, la literatura infantil española no ha atendido suficientemente. Pero José María Merino, sí, no solamente dedicó El oro de los sueños, sino también Las lágrimas del sol y La tierra del tiempo perdido. Perdonen si me equivoco en alguno de los títulos. Precisamente en el año 1993 ganó el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por Los trenes del verano, no soy un libro, una obra también de carácter fantástico. Creo también un personaje muy curioso con el que yo sé que José María se ha divertido mucho, que es El cuaderno de las hojas blancas, un personaje ilustrado además por él mismo, al que volvió a utilizar en Regreso al cuaderno de las hojas blancas y Adiós al cuaderno de las páginas blancas. Y hay otro libro magnífico al que debo hacer referencia, que es La edad de la aventura, que no me he resistido a no presentárselo hoy, y en cambio, por lo que se me ha olvidado, ya saben lo que ha sido. Pero es un libro extraordinario que, por esos misterios editoriales que tenemos en la industria editorial de nuestro país, pues está súper agotado y a nadie se le ha ocurrido volver a editarlo. Es un recorrido que hace José María Merino por personajes clásicos de la literatura infantil y juvenil, con unas magníficas ilustraciones de otro gran artista español, que es José Ramón Sánchez. El último libro que ha dedicado José María a la literatura infantil y juvenil es del año 2014 y es El misterio de las mascotas transparentes. Creo que con todos estos datos así mencionados un poco de una forma desorganizada, creo que habré cumplido con ese propósito mío, que era presentarles a nuestro conferenciante inaugural, al que le doy además las gracias por lo que ha puesto de su parte para hacer posible que intervenga hoy, porque hoy es jueves y los jueves es el día de las reuniones de la Real Academia Española, y entonces José María no podía acudir presencialmente a estar con nosotros por ese motivo más que justificado. Entonces, el martes pasado, gracias también a la ayuda de la directora de la biblioteca, doña Eulalia Iglesias, pues pudimos hacer la grabación que van a ver ustedes a continuación. Muchas gracias y espero que disfruten con esta conferencia. Sí. Buenas tardes. Lamento muchísimo que mis compromisos académicos me impidan esta tarde estar con ustedes en la cuarta jornada de animación a la lectura. Agradezco muchísimo sus palabras a don Jaime García Padrino, con quien desde hace años me une una estupenda amistad, y hablaré, como él dice, de leer para divertirse. En el diccionario de la lengua española, divertir es entretener, recrear, pero también apartar, desviar, jar. Y todo eso, pasármelo bien y dejar el mundo ordinario para entrar en otro especialmente satisfactorio, ha sido y es la lectura para mí desde que comencé a practicarla en los años de la infancia y de la adolescencia, y me gustaría rememorar algunos momentos de esa peculiar aventura. Además de escuchar muchos cuentos que me contaron mi abuela gallega y mi abuelo leonés, tuve la suerte de que en la casa familiar hubiese una estupenda biblioteca que era nuestra riqueza, según afirmaban mis padres muy convencidos. Y yo veía allí lo que eran los libros y aprendí muy pronto a leer y conocer los cuentos de los hermanos Grimm y de Perrault. Aquellos cuentos escuchados y los leídos fueron los sólidos componentes de mi primer espacio imaginario. En 2004, la editorial Anaya publicó en 4 tomos los cuentos completos de Hans Christian Andersen, y yo prologué el segundo tomo, La pequeña cerillera y otros cuentos, donde se reúnen 55 de la innumerable producción del autor danés, bastantes de los cuales yo ya conocía. También muchos de esos cuentos me otorgaron mis primeras diversiones lectoras. En mi casa se estableció la costumbre de que en determinadas ocasiones, Todos los Santos y Navidad, yo, como hijo mayor y lector primero, fuese el encargado de leer un cuento conmemorativo, El monte de las ánimas, de Gustavo Adolfo Bécquer, en Todos los Santos, y un resumen muy bien hecho del cuento de Navidad de Charles Dickens en la noche correspondiente, así como otros textos que me proponían en diversas ocasiones. Y quiero señalar que mi devoción por ambos autores tuvo su origen en aquellas lecturas familiares conmemorativas.
En el año 1995 publiqué en la editorial santillana, Altea, un libro titulado La edad de la aventura, al que se ha referido don Jaime García Padrino, con magníficas ilustraciones de José Ramón Sánchez, en el que resumía desde diversas perspectivas narrativas diversos libros que voy a recordar a continuación. La primera novela que evoco en el libro, Heidi, de Johanna Spyri, no estaba en mi casa, sino que me la llevó de regalo un pariente que vivía en Madrid en la edición de 1947 de la editorial Juventud. Todavía conservo el libro que he hecho encuadernar cuidadosamente y que tiene unas preciosas ilustraciones, las que, como comprendí muchos años después, sirvieron de referencia a la serie japonesa de dibujos animados. Sin duda, Heidi, la primera novela que leí, me abrió las puertas del territorio cautivador de la literatura. Y cuando alguien en la adolescencia, tiempo en el que yo ya había leído mucho, me comentaba que era un libro para niñas, yo le contestaba algo de lo que ya entonces estaba seguro. No hay libros para niños y libros para niñas, sino libros de calidad y libros deleznables. Y los de calidad son para todos los buenos lectores, sea cual sea su sexo. No mucho tiempo después de haber conocido a Heidi, los Reyes Magos me regalaron unos cuantos libros, entre ellos La isla del tesoro, segunda novela del libro de Robert Louis Stevenson en la colección juvenil Cadete, sin fecha, donde conocí a Jim Hawkins, a John Silver el Largo y al Dr. Livesey, y fue para mí otro de los libros básicos para la construcción de mi repertorio simbólico y conceptual. En A través del desierto y de la selva de Henry Sienkiewicz, tercera novela, hice amistad con Stanislav Tarkovsky y Nelly Rawlinson, Stas y Nell, y los acompañé en su secuestro por parte de El Mahdi, lo que sería ahora un musulmán radical, al sur de Egipto, y compartí las vicisitudes de Stas con 14 años y de Nelly con 8, montando un camello, recorriendo el Nilo y viviendo peligrosas vicisitudes. La isla coral de Robert Ballantyne, cuarta novela, donde naufragan Jack con 18 años, Peter King con 14 y Ralph Rover, que acaba de cumplir los 15, es un claro homenaje a Robinson Crusoe, que al parecer Jack había leído, y yo, aunque con menos edad. La soledad de la isla, en la que los náufragos deberán aprender a sobrevivir, se verá alterada por siniestras visitas de indígenas y de piratas y por la necesidad de salvar a la joven Abatea. De las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain, quinta novela, he escrito un prólogo para la edición de la editorial Siruela en su colección Tiempo de Clásicos en 2011, en el que apunto una serie de aspectos que iré recordando en esta charla, pero no dejaré de señalar que las aventuras siguientes reseñadas fueron las del huérfano, amigo de Tom Sawyer, Huckleberry Finn, del que luego hablaré también. Incluí a continuación, séptimo libro, La flecha negra, de Robert Louis Stevenson, construida desde la memoria del huérfano Dick, que en continuas guerras inglesas luchó al servicio del llamado Juan Arréglalo Todo y que un día se encontró con una chica, Joanna, que disfrazada de muchacho intentaba huir de su siniestro tutor. El siguiente libro reseñado entonces fue Oliver Twist, de Charles Dickens, seguramente el primero de los que no estaban entre los de mi biblioteca juvenil, aunque lo leí muy pronto, y me fascinaron las aventuras de ese huérfano desvalido alojado en un hospicio y la serie de vanidosos, pérfidos, diabólicos y autoritarios sujetos que va conociendo, aunque también hay buena gente, como la pobre Nancy o la señora Maylie. En El viaje de Nils Holgersson a través de Suecia, de Selma Lagerlöf, novena novela, la propia autora nos cuenta cómo, al regresar un día a su casa de la infancia, se encuentra a un muchachito diminuto, al que salva de las garras de una lechuza, que le cuenta su azaroso viaje y cómo ha sido reducido a aquellas minúsculas proporciones por un malévolo mago. En Un capitán de 15 años, de Julio Verne, décima novela, el joven Dick Sand se tuvo que hacer cargo del mando del navío mientras el verdadero capitán y sus ayudantes intentaban cazar una ballena que los eliminó, y cruza el Pacífico dirigiendo el bergantín Pilgrim sin otra ayuda que un puñado de personas sin experiencia marinera, entre ellas el cocinero Negoro, un tipo hostil y malvado. En Los libros de la selva, de Rudyard Kipling, que también prologué en la edición de Anaya en 2004,
La fábula tradicional se integra en una idea moderna de novela para la construcción de un mundo mítico que no deja de ser cotidiano, una especie de paraíso original en el que, sin embargo, se reconoce la temporalidad y la muerte. A mi juicio, Kipling compuso con sabiduría una historia sobre Mowgli, que significa rana, nombre que le dio la loba que lo amamantó, en la que la especie humana está en minoría o en la pura soledad para plantear, entre otras cosas, una reflexión que muestra que no podemos domesticar el mundo si al mismo tiempo no nos dejamos domesticar por él. Kim de la India, 12ª novela, fue otro de los libros de Kipling que leí en los años escolares y me sentí muy interesado por ese muchacho huérfano de un soldado inglés y de una madre también de raza blanca, pero de muy modesta procedencia. Me interesaba el ambiente de la India colonial, la relación de Kim con el lama tibetano, la búsqueda del río de la flecha y todas las implicaciones de espionaje que se van desarrollando en la obra. Y recordé a Pipa Medias Largas, de Astrid Lindgren, Pipi Calzas Largas, en la televisión española, porque a mis hijas María y Ana las encantó de niñas, pero tardé en encontrar sus libros y en enterarme de que estuvieron censurados durante un tiempo, porque la protagonista, cuya madre es un ángel y cuyo padre es el rey de los caníbales, era una niña rebelde, no sujeta a normas, que había ido al colegio solamente un día. En 14º y último lugar está el personaje de Richard Crompton, Guillermo Brown, cabeza de los proscritos, una de las pandillas más animosas de la literatura, del que también conservo casi todos sus libros: gángster, incomprendido, luchador, detective, empresario. En el prólogo del libro, un supuesto Lázaro de Tormes dice, entre otras cosas: si yo, en virtud de algún encantamiento, hubiera podido leer libros como estos, además de los peñascales, barbechos y viñedos de mi infancia, hubiese conocido también las altas cumbres, los rugientes océanos, los arenales sin límite, las selvas rumorosas, y estos personajes que ahora os presento me habrían permitido imaginar que en el mundo, junto a gente tan mezquina y cruel como lo que a mí me rodeaba, existía otra capaz de obrar con desinterés y lealtad. Al margen de los libros que incluía en la aventura de leer, y teniendo en cuenta que en los tiempos de mi infancia y adolescencia corría por el sistema escolar una sentencia que decía novelas, no verlas, también conocí otros que también quiero recordar. Empezaré por Los Tres Mosqueteros, que al parecer era un libro prohibido, pero a cuya lectura en mi casa no pusieron objeciones. Y debo añadir que en mi niñez y pubertad fui conociendo también muchos otros. El Robinson Crusoe de Daniel Defoe, del de, como he dicho, La isla del coral es una réplica, y más de Julio Verne, como La vuelta al mundo en 80 días, Miguel Strogoff, 20.000 leguas de viaje submarino, Viaje al centro de la Tierra, por citar algunos. Y empecé a leer muchos cuentos literarios, Edgar Allan Poe y Emilia Pardo Bazán. El paso del tiempo me hizo empezar a visitar los primeros episodios nacionales y La desheredada de Benito Pérez Galdós y Los Pazos de Ulloa y la madre naturaleza de Pardo Bazán y profundizar en diferentes pesquisas de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, así como conocer Moby Dick de Herman Melville, La hija del capitán de Alexander Pushkin, Los papeles del club Pickwick y David Copperfield de Charles Dickens, Doña Berta de Leopoldo Alas Clarín, intercambiando libros con un amigo que conmigo componía a los 14 años la única pareja lectora en un conjunto de 40 estudiantes del bachillerato que ni leían ni veían con simpatía nuestra afición. He hablado de connotaciones fabulísticas en la obra de Kipling, pero descubrí por entonces un cuento suyo que nunca he olvidado. Se trata de Rikki Tikki Tavi, donde se intercalan con asombrosa sabiduría el cuento literario y la fábula, y donde conviven personajes humanos con una mangosta, un pájaro y una serpiente mortal. Lo cierto es que yo conocía casi todas las fábulas que a veces entraban en nuestros estudios, pero en mi casa había un libro de Aguilar, edición de 1943, que conservo, cuyo título me atrajo mucho. Se llama Cuentos viejos de la vieja España, del siglo XIII al siglo XVIII, y su autor fue Federico Carlos Sainz de Robles. En él encontré unos cuentos de Calila y Dimna, y entre varias fábulas peculiares hubo una que me deslumbró,
el de la rata que se transformó en niña. Nunca olvidé la relación entre la niña y el religioso y los sucesivos posibles esposos que él le busca cuando considera que debe casarse. Hasta tal punto me interesaron ese cuento y los otros de Kalila y Dimna que el libro mostraba que al comprobar lo difícil que resulta el castellano del siglo XIII para ser entendido ahora, he hecho una versión en español contemporáneo de esa joya literaria, más de 60 historias admirablemente ensambladas, que publicó la editorial Páginas de Espuma en 2016. Diversión sí, es decir, recreo, pasatiempo, solaz, por continuar recordando el diccionario, naturalmente, pero también otros aspectos en los que la ficción literaria es acaso la invención humana más rica y generosa. Para empezar, en la presentación de las conductas, de los comportamientos, en la construcción psicológica y moral de los personajes. Me gusta recordar al enciclopedista Claude Adrien Helvetius que dijo: la historia es la novela de los hechos, pero la novela es la historia del corazón. Sin la ficción, que utilizamos desde que somos Homo sapiens, mucho antes de inventar la escritura, para interpretar, descifrar y hasta modificar la misteriosa e imprevisible realidad que nos rodea, no sabríamos cómo somos. Y quiero recordar también que el olvidado Sigmund Freud, estudioso notable del alma humana, sacó sus mejores modelos psicológicos de la ficción literaria. Mediante mi lectura de ficciones conocí la nostalgia de Heidi, la osadía de Jim Hawkins y de Huck Finn, la valentía de D'Artagnan, de Stas Inel y del joven capitán Dick Sand, la lealtad de Gabriel Araceli y de Miguel Strogoff, la doblez de John Silver y de Uriah Heep, la obsesión alucinada del capitán Ahab, la discreción del cura don Julián, el afán científico y justiciero del capitán Nemo, la potencia imaginativa de Tom Sawyer, la perspicacia de Sherlock Holmes, la caballerosidad de Phileas Fogg, la melancolía de Mowgli, la voluntad caprichosa y libertaria de Pipa o de Guillermo Brown, y en Oliver Twist, gente vanidosa, pérfida y autoritaria. A veces me he atrevido a decir algo que ahora repetiré. He conocido gente muy interesante en la vida, pero la más interesante la he conocido en la literatura, ya desde mis primeros años de lector. Ese abuelo de Heidi, al parecer huraño, hosco, no querido por sus vecinos, que vive aislado y no hace caso del cura, resulta un personaje entrañable en su relación con esa nieta que le llega inesperadamente. Al conocerlo fue cuando comencé a comprender que los seres humanos no somos de una pieza, que podemos tener diversas facetas. Heidi se ve obligada a recuperar, mientras pasea sonámbula por la noche en la casa de los Sesemann, sus recuerdos felices de la montaña, al abuelito, a su amiguito el pastor Pedro, a la abuela del pastor, a las cabras. Como las circunstancias la han obligado al exilio de Frankfurt, conoceremos, entre otros personajes, a la intransigente señorita Rottenmeier, a la cordial Clara, la muchacha obligada a la silla de ruedas a quien debe prestar Heidi servicio de acompañante, a diversos miembros de su familia. Para un niño que no conocía otros ambientes que el escolar y el familiar, aquella primera lectura novelesca fue un descubrimiento de sentires, de maneras, diversión y conocimiento, la sustancia de la buena literatura. ¿Y qué puedo decir de mis lecturas de Tom Sawyer? Es un muchacho travieso y lleno de imaginación, cuya rebeldía continua, que lo coloca al margen de los usos normales de la colectividad en que vive, no impide que, en los momentos precisos, muestre una generosidad y hasta una intrepidez realmente excepcionales. Y Tom Sawyer es acaso el primer personaje niño o muchacho de la historia de la literatura, dueño y señor de su autonomía novelesca. Acuñará un modelo que, a mi juicio, influye tanto en Un capitán de 15 años de Julio Verne como en el Kim de Rudyard Kipling o, salvando las distancias, en el Holden Caulfield del Guardián entre el centeno de Salinger. Y creo que la saga de personajes herederos de Tom Sawyer llega hasta nuestros días, pasando por ese Guillermo Brown de Richmal Crompton que cité antes, y la Antoñita la Fantástica de Borita Casas o la Celia de Elena Fortune, hasta influir en el mismísimo Harry Potter de Rowling. ¿Qué más se le puede pedir a un personaje para reconocerle su autenticidad literaria?
Y el huérfano Huckleberry Finn, personaje aparecido en el libro sobre Tom Sawyer, muchacho hijo de un borracho brutal, tiene una identidad tan generosa e intrépida que mereció un libro sobre sus propias aventuras por el río Mississippi, huyendo de su padre, pero también intentando salvar de la esclavitud al negro Jim. Por su parte, en La Isla del Tesoro, Jim Hawkins muestra a lo largo de toda su aventura que su condición de muchacho no le impide tampoco tener una gran perspicacia y valiente capacidad, y en el libro hay personajes como el pirata John Silver, verdaderamente escurridizo de su condición moral, lo que no se contradice, por ejemplo, con su voluntad de salvar la vida de Jim. Y ese Robinson náufrago en la isla desierta también me atrajo por su capacidad de enfrentarse a la adversidad y desde ello intervenir en la naturaleza para construir un mundo propio, como cuando me encontré con Julio Verne, me resultaron especialmente cercanos el flemático y decidido Phileas Fogg y su divertido asistente Jean Passepartout, o el intrépido correo que lleva a cabo una misión difícil y peligrosa en Miguel Strogoff, y no digamos de la historia que narra el profesor Aaron Nash sobre su naufragio y llegada al Nautilus y su encuentro con el misterioso capitán Nemo, científico y hombre valeroso, con muchos aspectos secretos a quien acabaremos de conocer en la novela La isla misteriosa. Con el recuerdo de tantos personajes interesantes, en mi vida he ido conociendo muchos espacios y territorios del mundo, pues lo cierto es que he viajado a Kazajistán para dar unas conferencias y así conocer la estepa pobre de Miguel Strogoff, y no he dejado de viajar por el Mississippi, tanto en barco como volando sobre sus aguas, para recordar aquel río de Tom y de Huckleberry Finn, ni de visitar la India y sentir el hálito de Kim y del lama. Y quiero apuntar que los parajes leídos siguen firmes en mi memoria, gracias a la fuerza de lo literario, y que con su referencia los reales no me sorprendieron, ni las montañas cercanas a Mayendorf y el pueblecito de Dorfli, hoy Heididorf, caramba, ni las islas caribeñas que podían haber servido de refugio a Robinson, ni muchos espacios, empezando por La Mancha, a los que dio tanto prestigio la literatura. Y también está el tema del tiempo, que poco a poco fui comprendiendo. Durante el tiempo que yo empleaba en leer aquellas novelas y cuentos, vivía el tiempo de su escritura, constructora del tiempo, de las aventuras y sucesos que narraba. Siempre me ha maravillado esa capacidad de los libros como depósitos de tiempo. Pero hay algo también muy sorprendente en aquellas primeras lecturas, que tardé en conocer. Por ejemplo, la alusión a La Mancha me ha hecho recordar que yo, de niño y muchacho, no me sentía atraído por el Quijote. Mi gente cercana me contaba sus aventuras y yo no veía nada interesante en aquel supuesto héroe al que molían a palos, rompían los dientes y nunca ganaba un combate. ¿Qué héroe podía ser?, me preguntaba. Además, para facilitar su lectura a la gente más joven, se editaban unos libritos que reducían la obra de Cervantes a lo más elemental de algunas aventuras donde yo no veía gracia ninguna. Mas yo ya no era un niño ni un adolescente cuando vine a Madrid a estudiar Derecho, y se produjo entonces mi descubrimiento del Quijote, que he releído a lo largo de mi vida varias veces y que me ha fascinado tanto que hasta me he atrevido a escribir un libro, A través del Quijote, en el que lo recorro mediante viajes imaginarios de algunos personajes de mi cosecha, reflexiones y cuentos. Pero en esa lectura primera del Quijote fue cuando descubrí que, en cierto modo, ya lo conocía, y dándole vueltas al asunto, comprendí que las aventuras de Don Quijote y Sancho, un feliz contagio novelesco, estaban detrás de muchas de aquellas lecturas juveniles. Veamos varios ejemplos. Tom Sawyer, el negro vengador del Caribe, es una especie de Quijote que sueña vivir aventuras de caballero andante, aunque a la vez es industrioso para resolver los pequeños enredos de la vida cotidiana y tiene mucho de quijotesco en su comportamiento tras ser testigo del asesinato que cometen el indio Joe y su cómplice. Y el amigo de Tom Sawyer, Huck Finn, ese golfillo también intrépido y generoso que ya en el libro de aventuras de Tom había salvado la vida de la viuda Douglas al impedir el robo en su casa por parte del indio Joe, se encuentra feliz al margen de la sociedad y en su propio libro mostrará de nuevo una actitud plenamente quijotesca en sus aventuras con Jim, el esclavo negro, en su huida por el río Mississippi. Y el ingenioso
de Kim para la supervivencia propia y la del lama, a quien acompaña en busca del río de la Flecha, mantiene la sombra de la pareja quijotesca. Y es otro joven Quijote, el capitán de 15 años, como en La Vuelta al Mundo en 80 días, Phileas Fogg y Passepartout no dejan de reproducir ciertas actitudes del ingenioso hidalgo y caballero en su lucha y su escudero contra las injusticias. Igual ocurre en las aventuras del joven Pyotr Andreyevich Griunov y su viejo siervo Savelich, de la hija del capitán, o en la obsesión del capitán Ahab por matar a la ballena blanca. Y en los papeles del Club Pickwick, Mr. Pickwick y Sam Weller nos recuerdan también el modelo, y David Copperfield lee el Quijote, y doña Berta de Clarín se empeña en una empresa complicada y también quijotesca, y no digamos la desheredada de Galdós, Isidora Rufete, cuyo padrino es un canónigo llamado Santiago Quijano Quijada, nada menos. No hay que olvidar que aunque las aventuras del ingenioso hidalgo y caballero Don Quijote de la Mancha hayan fijado para siempre el mito en un libro inmortal, la primera materialización estuvo en el Ramayana, con el mono Hanuman ayudando a Rama en su empresa de rescatar a Sita del poder de Rávana y sus demonios, un libro escrito en sánscrito varios siglos antes de Cristo, del que hay una versión para jóvenes en la Biblioteca Araluce de Anaya, que adaptó en su día Carmela Eudate y que en esta edición está presentada por Luis Alberto de Cuenca y prologada por don Jaime García Padrino, precisamente. Mas la evocación quijotesca nos lleva a otras. También con el paso del tiempo comprendí que la nostalgia de Heidi de la casita del abuelo se puede ajustar perfectamente al mito de la pérdida del paraíso. Como el mito del laberinto se encuentra, por ejemplo, en el emocionante momento en el que Tom Sawyer y Becky deambulan perdidos por la cueva de McDougall, o en algunas peripecias de Axel en su viaje al centro de la Tierra. Y es que no hay libro bueno que no conserve alguno de los mitos y arquetipos que conforman ese pensamiento simbólico propio del Homo sapiens. El perseverante Robinson Crusoe, construyendo en la isla virginal de su naufragio un lugar de civilización, reproduce todos los mitos originarios sobre la creación del mundo desde la nada. Y muy a menudo, en las narraciones que releí desde niño o en las que leo por primera vez, reconozco, disfrazado por el cambio de época, el eco de alguno de los episodios que vivió aquel varón de multiforme ingenio llamado Odiseo, a quien resultó tan complicado regresar a su casa. Voy a concluir añadiendo algo que me gusta recordar cuando hablo de literatura, sea quien sea su destinatario. Esas puertas pequeñas, flexibles, de las novelas y de los libros de cuentos no solo me han permitido entrar en la médula de las conductas humanas y comprender en su verdadera atmósfera material y moral los ámbitos físicos donde vamos cumpliendo nuestro misterioso destino, desde las comarcas, aldeas y megalópolis que evocan las reales, hasta otras poblaciones y lugares solo construidos con materiales fabulosos, sino que en todos ellos he percibido transcurrir el tiempo de la vida, el de la dicha y el del dolor, el de las esperanzas y el de las desilusiones, con una perspectiva y una lucidez que no resulta tan fácil en el fluir vertiginoso del tiempo de la realidad. Muchos creen todavía en la falacia aristotélica de que solo en la historia está el archivo seguro de nuestras circunstancias, pero el más certero registro de lo que caracteriza sentimental y moralmente a la especie humana, donde en verdad se encuentra la historia de nuestro corazón a lo largo de los milenios, como dije al principio recordando a un notable enciclopedista, es en la literatura, constituida desde la capacidad simbólica que nos identifica. Leer nos divierte, nos aleja para darnos acceso al gran espacio de la imaginación reveladora donde podemos aclarar lo que somos y lo que sentimos. Muchas gracias. Bien, solamente decirles ahora que vamos a hacer una breve pausa de 5 minutos para dar también lugar a que los componentes de la primera mesa de esta jornada se integren y que se organicen para su desarrollo. Así que 5 minutos y volvemos a estar de nuevo juntos.